Decimos todos, estos son los que vivían en nuestra carne. Con su sangre fundaron a la iglesia. Bebieron del cáliz del Señor y fueron hechos amigos suyos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que la gracia de vuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros, hermanos. Elevamos nuestra oración al Señor en esta tarde, pidiéndole por las familias presentes, familia Figueroa Hernández, que el Señor la mantenga unida en gracia y bendición. Y le pedimos al Señor por la salud de cada uno de nosotros y de los nuestros, por la salud de Diego Isaac, de Elsa Romero y de Beto, su hijo de Elsa, que el Señor les dé fortaleza y les dé bienestar. Así sea. Pedimos al Señor en este día la consagración a los pies del Sagrado Corazón de Jesús del grupo de liturgia, del grupo de coro de Nuestra Señora del Carmen. Gloria a Dios. Y elevamos nuestra plegaria al Señor, pidiéndole por el eterno descanso de nuestros hermanos José González, Melicia Semen, Ángela Cesta, Evelia Rodríguez, Lupita Torres, Victoria Guarneros. Dale, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Pedimos al Señor por el eterno descanso de Diego Dante, de Maximino del Marco, de José Alfredo Vázquez, de Rosa Osorio, de Hermelinda Loyo, de Misael Pérez, de Práxides Barradas y de Paula Basilio. Dale, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Con un solo corazón ante nuestro Padre Celestial, elevamos nuestra plegaria pidiéndole perdón de todos nuestros pecados. Y diciéndole a nuestro Señor: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios vuestro Señor. Padre Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. De nosotros, ten piedad. Y elevamos la gloria al Padre diciéndole así:
Te alabamos y te bendecimos, te adoramos y glorificamos. Y nosotros hoy te damos gracias por tu grande y eterna gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres paz. Señor Dios nuestro, Señor, piedad, 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 piedad. Escúchanos, escúchanos. Piedad, Señor, piedad, Señor. Solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre. Oremos al Señor por nuestros próximos retiros, que el Señor se manifieste en cada corazón, proyecte su plan en cada retiro y que sea exaltada su gloria en este modo y esta forma de evangelización. Así sea. Pedimos al Señor por las ánimas del purgatorio para que Dios los tenga en su gloria y descansen en paz. Dios nuestro, tú que nos llenas de una venerable y santa alegría en la solemnidad de tus santos apóstoles Pedro y Pablo, concede a tu iglesia que se mantengan siempre fiel a todas las enseñanzas de aquellos por quienes comenzó la propagación de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Tomemos asiento, hermanos, y escuchamos la palabra de Dios en esta primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Bueno, pues hoy en la primera lectura el Señor nos manifiesta específicamente que cada uno de nosotros tenemos una esperanza pasiva y una esperanza activa. Entonces, hoy escuchamos que apresan a Pedro. Herodes mandó matar a unos judíos, seguidores de Jesús, y como que eso le agradó a Herodes y le agradó a la comunidad que acompañaba a Herodes, de que Herodes pudiera poner orden a los que confiaban y los que creen en Jesús. Entonces, como le gustó, entonces mandó a apresar más, y entre los que apresó a Pedro. Lo amarraron sabiendo que era el personaje principal de los apóstoles, y entonces le pusieron guardias enfrente de él y lo llevaron y lo esposaron y le pusieron los grilletes en los pies. En ese momento Pedro no dejaba de oración, no dejaba de orar. La comunidad que estaba en el caminar no dejaba de hacer oración por la salud de Pedro, y él tenía esa esperanza activa. Esa esperanza activa es: Señor, en tus manos está. Señor, pues si yo ya llegué hasta aquí estoy. Señor, si yo de morir esta tarde será para contigo la gloria del Padre. Entonces, de esa esperanza activa es la que te llena de confianza, es la que no te hace perder el esquema, el orden que venimos para cumplir. En cambio, la esperanza
pasiva es aquella que nos desespera, es aquella que nos decimos Dios no está conmigo, es aquella que decimos Dios no me acompaña, es que Dios no me escucha, y comienzas un caos, nervios, estrés, desgaste, emociones. Padre, pero sí tengo esperanza. Y tu voz y tus actitudes son contrarias a la esperanza. Entonces escuchamos una esperanza activa, de la cual Pedro está encarcelado, y a ciertas horas de la noche inmediatamente se le presenta el ángel de Dios y le dice: apúrate, alístate. Y se le desprendieron las esposas, se le desprendieron los grilletes de los pies, se abrió la puerta y salió. Se abrió la otra puerta, la otra reja, y salió hasta la calle. Y de repente ya no ve a quien lo guiaba, y se dio cuenta que era el ángel de Dios y dijo: verdaderamente Dios está conmigo, Dios se encarga de mi causa. Hoy, en este día de San Pedro, nos habla de esta realidad, una esperanza activa, una esperanza que no cambia tus emociones, no cambia tus sentimientos. Muchos de nosotros tenemos una esperanza pasiva. ¿Qué es la esperanza pasiva? Me lleno de nervios, me lleno de estrés, me disgusto, me atropello, levanto la voz, me enojo. Y esa esperanza pasiva no tiene nada de virtud con Dios. Pero la esperanza activa que escuchamos en el personaje de Pedro es una vestimenta. Él pudiera haberse encontrado en crisis y él continúa haciendo su oración conforme el ritmo de la hora en la cual se encuentra. Él sigue haciendo oración esposado, sigue haciendo oración allá en la cloaca de la oscuridad, solamente los mechones de fuego encendidos por ahí, y no deja de hacer oración. Escuchemos el mensaje del Señor. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el rey Herodes mandó apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan, y viendo que eso agradaba a los judíos, también hizo apresar a Pedro. Esto sucedió durante los días de la fiesta de los panes ácimos. Después de apresarlo, lo hizo encarcelar y lo puso bajo la vigilancia de 4 turnos de guardia, de 4 soldados cada turno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no se osaba de orar a Dios por él. La noche anterior al día en que Herodes iba a hacerlo comparecer ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre los soldados, atado con 2 cadenas, y los centinelas cuidaban la puerta de la prisión. De pronto apareció el ángel del Señor y el calabozo se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: levántate pronto. Entonces las cadenas que le sujetaban las manos se le cayeron. El ángel le dijo: cíñete la túnica y ponte las sandalias. Y Pedro obedeció. Después le dijo: ponte el manto y sígueme. Pedro salió detrás de él sin saber si era verdad o no lo que el ángel hacía, y le parecía más bien que estaba soñando. Pasaron el primero y el segundo puesto de guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle.
la puerta se abrió sola delante de ellos. Salieron y caminaron hasta la esquina de la calle y de pronto el ángel desapareció. Entonces Pedro se dio cuenta de lo que pasaba y dijo: ahora sí estoy seguro de que el Señor envió a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de todo cuanto el pueblo judío esperaba que me hicieran. Palabra de Dios. El Señor me libró de todos mis temores. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. El Señor me libró de todos mis temores. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor me hizo caso y me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y nos libra de todas sus angustias. El Señor me libró de todos mis temores. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. Señor, me libró de todo. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, ha llegado para mí la hora del sacrificio y sé que se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida, con la que el Señor, justo juez, me premiará
en aquel día, y no solamente a mí, sino todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. Cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que, por mi miedo, se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de las fauces del león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará sano y salvo a su reino celestial. Palabra de Dios. De pie, hermanos. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, dice el Señor. El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y les dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Que la gracia de vuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros, hermanos. Tomemos asiento. En esta tarde que el Señor nos invita a reflexionar sobre este tema hermoso de los dos hermosos y más grandes de los apóstoles, Pedro y Pablo. Pedro, un hombre decidido a obedecer la presencia divina de Dios en Jesús. Escucha cómo te lo voy a decir. Pedro, decidido a obedecer la presencia de Dios en el divino Jesús. Pedro le encantaba obedecer la palabra de Jesús. ¿Cuál fue el primer encuentro entre Pedro y Jesús? Pues resulta de que Jesús venía caminando por las orillas del lago de Tiberíades
y en el momento de venir caminando, había mucha gente que se encontraba con Jesús, tanto que la atropellaba a Jesús. Y Jesús le pide a Pedro permiso, ¿me permite subirme a la barca? Y Pedro estaba remendando y lavando las redes. Y ahí en ese momento es cuando Jesús continúa la enseñanza y la predicación a toda la comunidad, y entendiendo esa gracia, iluminando y llenando los corazones Jesús con la gracia divina de la enseñanza. Pedro también quedó iluminado. Y es cuando Jesús le dice, vamos mar adentro, echa las redes para pescar. Y Pedro le dice, Señor, toda la noche he pescado, he salido a trabajar y no he pescado nada, pero confiando en tu palabra, echaré las redes. Esa palabra que me llenó cuando estabas aquí arriba proclamándola, esa palabra que me arrastra a seguirte escuchando y que no puedo detenerme porque abres el camino de mi vida a través de la palabra, esa palabra que es fuente, que tienes como vida. Y por eso mismo hoy, confiando en tu palabra, echaré las redes. Y echa las redes, y en el momento de echar las redes le dice a la derecha Jesús le dice que le echa las redes a la derecha, y en el momento de echar las redes pescan tantos pescados que Pedro le dice a Jesús, apártate de mí, Señor, que yo soy un pecador, porque yo nada más te obedecí y mira cuántos peces, yo nada más te obedecí. Y desde entonces la divina presencia de Jesús para Pedro fue grandísima, de tal manera que Jesús gratifica a Pedro con muchos milagros. El milagro de la resurrección de Lázaro, el milagro de la resurrección de la hija de Jairo, el milagro de la resurrección de el hijo de la viuda de Naín, la transfiguración, el camino sobre las aguas, el monte de los olivos en la oración de aflicción. ¿Cuántos milagros se quedaba Pedro admirando la persona divina de Jesús? Bueno, pues aquí me queda una lección muy grande que el Señor me está regalando para ti. Que cuántos de nosotros admiramos al sacerdote como esa persona que nos está dando el aliento necesario para poder tener esa convicción, ese espíritu de convicción, y nos da esa enseñanza el Señor en su forma, en su manera, de la cual nos expresa la Eucaristía. Pero, aquí viene un pero, que vamos a ponernos en contexto con otro personaje llamado Juan. Juan, que ama mucho, mucho a Jesús. Juan, que tiene ese caminar de entrega y de bendición. Y aquí hay una cosa muy distinta a la de Pedro, que resulta de que Juan, después de Pedro, es el que quiere mucho más a Jesús cuando Jesús ya no está. Cuando Jesús ya no está, Juan sigue obediente, Juan sigue entregado a los pies de nuestra Madre María, Juan sigue con esa gracia sin dudar. ¿Cuántos de nosotros ya no tenemos al sacerdote enfrente y nos relajamos? ¿Cuántos de nosotros se nos va el maestro, se nos va el guía, se nos va el que nos enseñaba, y nosotros nos hacemos un relax, una vida holgada? Y Juan no. Juan, después de que se muere el maestro, sigue en convicción a los pies de Mamita María, y después el Señor le regala la revelación que hoy tenemos por Apocalipsis, que hoy tenemos como primera, segunda y tercera carta de Juan, que también tiene mucho contenido. Obedece Juan sin la presencia visible del hombre. Entonces, con esto quiero decirte
que esa es la obediencia que escuchamos en Pablo. Pablo, un hombre que conoció a Jesús porque le dijo el Señor: ¿por qué me persigues? Y lo tumbó de su realidad, lo tumbó de su orgullo, lo tumbó de su parámetro de querer perseguir a Jesús. Y Jesús le pregunta: ¿por qué, Saulo, Saulo, por qué me persigues? Y en ese momento Saulo tenía toda la ley encima y en las cartas llevaba para ir a hacer presos a todos los de Damasco. Ahora quiero decirte que Saulo también es un obediente del Espíritu Santo. Él no necesita tener enfrente a alguien, sino él obedece desde su corazón. Y aquí viene la lección para nosotros. Muchos de nosotros obedecemos visiblemente a la persona en Jesús. Llámese coordinador, llámese sacerdote. Pero cuando no vemos al maestro o no vemos al coordinador, nuestra obediencia no está bien afinada. Y por eso mismo nosotros atrasamos mucho el misterio que debemos de vivir con fuerza y bendición. Por eso mismo, hoy en este día, escuchamos que le pregunta Jesús a los apóstoles: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro se levanta con la grandeza de todo su ser: tú eres el Hijo de Dios vivo, tú eres el Rey de Israel. Sin lugar a dudas, Pedro está diciendo unas palabras tan grandes teológicamente: el Hijo de Dios vivo. Es decir, no eres yeso, no eres letras, aquí no eres letras, eres vivo. Y en ese contexto declara, abre su corazón y se dispone en gracia del Señor. Y Jesús descubre a Pedro: tú eres dichoso tú, hijo de Juan, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Entonces, Pedro, escuchamos grandemente la sólida presencia de un hombre que decide abrir su corazón ante la presencia de Dios. Y por eso mismo escuchamos que Pedro es grande, muy grande. De ahí viene la naturaleza de nuestro primer pontífice. ¿Qué significa pontífice? Puente. Es el puente para que lleguemos a Dios. Y bueno, pues nosotros conociendo qué significa papa, P-A-P-A, significa Pedro, apóstol, príncipe de los apóstoles. ¿Cómo? Príncipe de los apóstoles. Eso significa papa. Y por eso mismo, cuando nosotros escuchamos esa naturaleza de la sucesión de Pedro, hoy el Papa Francisco, pues el Señor nos está invitando a tener esa cadena de obediencia, la obediencia que vino de Él, observando la presencia divina de Jesús, la presencia divina del Maestro, la presencia divina del hombre que estaba enfrente de Pedro y que Pedro admirablemente lo amaba tanto que él mismo no se perdonaba, el haberlo traicionado cuando el gallo cantó 2 veces. Entonces, en esa naturaleza nos habla el Señor que cuando tú amas mucho, pues tú eres el mismo que te quebrantas, porque te enojas de haberle faltado a quien amas. Eso es propio de la fidelidad. Pedro se siente ofendido consigo mismo, no puede levantar el arca, no puede levantar la mirada cuando ve que Jesús ha resucitado. No te puedo ver, Señor. Por eso Jesús viene y le dice: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me quieres? Como que si Jesús fuera el ofendido, el que yo te falté. Pero Jesús le ayuda a reparar el daño dentro de él, porque muchos de nosotros no nos perdonamos
lo que hicimos en pecado, no nos perdonamos cómo vivimos en ese pecado, y Jesús sí nos perdona. Jesús nos perdona por su amor infinito de seguirse ofreciendo. Así que hoy, como en la primera lectura, te invito a vivir con esa esperanza activa, esa esperanza activa que se manifiesta en pie a pesar de las dificultades, enfermedades, problemas, crisis. Y muchos de nosotros a veces tenemos tanto rezo, que tenemos una esperanza muy pasiva. Andas con tantos nervios, con tanto estrés, con tanta dificultad. Y hoy Jesús nos está invitando en esta fiesta de San Pedro y San Pablo, que son los dos guías, uno misionero, que es Pablo, otro que se queda centralizado entre los judíos, que es Pedro, y que sin lugar a dudas la Santa Madre Iglesia creció bajo la mirada de estos dos santos apóstoles. Que Dios nos envíe así hombres y mujeres decididas a amar a Dios con todo su corazón. Así sea. Cantamos al Señor el ofertorio, presentamos nuestras ofrendas al Señor en el altar. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Haz, Señor, que la oración de tus santos apóstoles acompañe la ofrenda
que te presentamos y nos permitas celebrar con devoción tu santo sacrificio por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, vuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en los apóstoles Pedro y Pablo has querido darnos un motivo de alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe, Pablo el maestro que la anunció con claridad. Pedro consolidó la primitiva iglesia con el resto de Israel. Pablo la extendió entre los paganos llamados a la fe. De esta forma, Señor, por caminos diversos, congregaron a la unidad, a la única familia de Cristo, coronados por el martirio, son igualmente venerados por tu pueblo. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos, proclamando, diciendo sin cesar. Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía.
del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de vuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y sangre de Cristo, que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus hijos. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa, a nuestro obispo, a los hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Fraternalmente démonos ese saludo de paz.
Hermanos, ¿quién soy yo para ustedes? Pedro abre su corazón totalmente y le dice, tú eres el Hijo de Dios vivo. Y hoy Jesús nos está invitando a tener esa determinación de seguirlo cuando esté la autoridad sacerdotal o tu coordinador, y de seguirlo a pesar de que no esté, porque Él es el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. La sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Antífona de la comunión. ¿Repiten conmigo? Dijo Pedro a Jesús: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mí. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno de todo a ti. No permita, Señor, que me separe de ti. Amén.
Mamita María, Madre de Misericordia, Madre Celestial, a tus pies pongo mi sacramental. En este día miércoles, acompáñame, fortaléceme, guíame, ilumíname, envuélveme con tu manto, llévame en tu regazo. Madre Celestial, enséñame a rechazar el mal y con la sangre preciosa de tu amado Hijo, yo me cubro en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y me pongo este sacramental hasta que me mandes a llamar. Oh María, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba de mi filial afecto os consagro en esta tarde y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo vuestro, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión vuestra, así sea. Oremos. Renovados por este sacramento, Señor, concédenos vivir de tal manera que tu iglesia, que perseverando en la fracción del pan y en la enseñanza de los apóstoles, tengamos un solo corazón y un mismo espíritu, fortalecidos por tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de vosotros y permanezca para siempre. Bueno, pues les invito, hermanos, a seguir con nuestra oración personal, esa oración que debe de elevarse. Y les exhorto a tener ese camino de bendición. A los varones, al igual que las mujeres, les invito a perseverar. Tenemos por ahí un retiro de mujeres en el periodo de agosto. Tenemos un retiro de varones también en el periodo de agosto. Varones, solo puro varón, después o primero pura mujer. En el nombre de Jesús les invito a tener ese encuentro. Mañana tenemos jueves sacerdotal desde las 9 de la mañana. 9 de la mañana le toca primer grupo, Cristo Rey Coro. Cristo Rey Coro, segundo grupo, pandillas y tercer grupo, liturgia, en el nombre de Jesús, para que cierre este caminar de bendición. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en orfandad, danos vocaciones, danos sacerdotes santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa madre. Oh Jesús, danos sacerdotes religiosos, religiosas, seglares, comprometidos. En la alegría de ser hijos de Dios podemos ir en paz. Que tengan buenas tardes, que Dios los bendiga y felices bochornos para todos. Cantamos a mi Señor así, diciendo: